Detente. No sigas deslizando esa inquietud en tu pecho, esa pregunta silenciosa que te haces cada noche sobre tu futuro. No es casualidad que estés viendo esto ahora. Dios ha preparado una palabra específica para el peso que cargas, una palabra que comienza a responder hoy lo que pasará en tu vida. Sientes un cansancio que la ciencia no puede explicar, un peso físico que no corresponde a tu esfuerzo, como si llevaras una carga invisible que te presiona los hombros desde el momento en que te despiertas. No es solo sueño, es tu alma que está en alerta. Y ese cansancio te lleva a una parálisis. La parálisis de tener que tomar decisiones importantes, grandes o pequeñas, con el miedo constante a equivocarte de nuevo. Así que aplazas. Aplazas una llamada, una decisión, una conversación, esperando una claridad que no llega mientras el tiempo pasa y las oportunidades se enfrían. Y lo peor es la tensión silenciosa que esto crea en tu familia. Esa presión que se siente en la mesa cuando no puedes dar respuestas sobre el futuro a tus seres queridos. El silencio incómodo después de una pregunta inocente de un hijo o la mirada preocupada de tu pareja. Llegas a casa y sientes que traes contigo la misma nube de incertidumbre, contagiando a los que más amas. En los próximos minutos te voy a mostrar 3 cosas. Primero, voy a describir dónde has estado realmente en los últimos meses, de una forma que hará que el silencio finalmente tenga sentido. Segundo, voy a entregarte 3 claves celestiales que nadie te ha enseñado, y cuando escuches la última de ellas, entenderás por qué llegaste aquí hoy. Tercero, voy a sellar sobre ti 3 nombres de identidad que te anclarán en tu propósito. Si te vas antes del final, te irás sin el sello que lo cambia todo. Y hay una 4ª cosa que voy a poner en tus manos antes de que este mensaje se cierre. Algo que Salomón dejó registrado para el Hijo de Dios que necesita atravesar la niebla del mañana y que cabe en el momento justo antes de que la ansiedad de la noche te alcance. No es un libro para estudiar, es un instrumento para sostener el peso del velo que te impide ver. Vuelvo a esto. Por ahora quédate con ello. Toda palabra que Dios libera es una semilla, y toda semilla necesita un invierno para poder germinar. El problema no es el invierno que has estado viviendo. El problema es confundir el silencio del invierno con la ausencia del jardinero. Antes de entregarte esta palabra, necesito que entiendas algo sobre el tiempo en el que estás, y sobre esto precisamente, sobre ese calendario con páginas en blanco, sobre ese camino bifurcado en la niebla, sobre el eco de una promesa en una habitación vacía. Hay algo que Salomón dejó registrado, una llave de 2 minutos que cabe en tu día común y que te mostraré más adelante. Guárdalo en el fondo de tu mente. Y si por alguna razón necesitas salir antes del final de este video, ese instrumento ya te está esperando en el primer comentario fijado justo aquí debajo. Pero te pido que te quedes hasta el final, porque sin el contexto que viene ahora, la llave no funciona con la misma fuerza en tu mano. ¿Alguna vez has sentido que este velo sobre tu futuro no es solo humano, sino espiritual? ¿Y si ese patrón de aplazamiento fuera una señal de que existe una batalla contra el propósito que Dios ha puesto sobre tu vida? Mientras muchos intentan explicarlo como cansancio o falta de disciplina, pocos se dan cuenta de que el adversario no ataca por lo que tienes o hiciste, sino por lo que Dios está construyendo sobre ti. Pero, ¿y si el verdadero motivo de esta ceguera ante el futuro estuviera precisamente en aquello que aún no has podido ver sobre tu propia vida? Ahora piensa conmigo, ¿y si todo lo que has atravesado hasta hoy, el calendario en blanco, el camino en la niebla, el eco de la promesa, fuera la respuesta a esa pregunta que llevas años cargando? ¿Cuándo, Señor? ¿Cuándo me tocará a mí? Fue buscando respuestas a esto que encontré esta guía digital llamada El Código de la Sabiduría de Salomón. Esta guía no es solo una lectura, es una llave de entendimiento espiritual, una herramienta hecha para quien desea ver más allá de las apariencias, dejar de tratar la ansiedad por el futuro como un simple rasgo de personalidad y comprender por qué el velador ataca con tanta fuerza a aquellos que llevan una marca de Dios.
Varios elegidos aquí en el canal ya han sentido el llamado de este instrumento, pero aún no han tomado la decisión de descargar la guía digital. Descárgala ahora mismo. Está disponible en el primer comentario fijado. Si eres uno de los primeros en descargarla, vuelve aquí y escribe: Amén. Ese será tu acto de fe. Y hoy mismo, Dios puede mostrarte el motivo por el cual la erosión silenciosa de la esperanza se levantó contra tu vida. Antes de darte la palabra que te ha traído aquí, necesito que reconozcas 5 cosas que están sucediendo contigo ahora mismo. No son predicciones, son reconocimientos. Son 5 señales que el cielo ha estado enviando y que el ruido del mundo ha estado ahogando. Si estoy en lo cierto sobre al menos 3 de ellas, tú y yo sabremos por qué te detuviste aquí hoy. El primer signo es el despertar inesperado. Despertar entre las 3 y las 5 de la mañana sin motivo aparente, con una sensación de urgencia en el pecho. No es insomnio, es una citación divina. Dios te está llamando en la quietud porque durante el día el ruido del mundo y el ruido de tus propias preocupaciones ahogan su voz. Él te despierta en la hora de los vigilantes porque hay algo que Él necesita que vigiles en el espíritu. El segundo signo es la repetición del símbolo. Ver la misma secuencia de números, la misma imagen, escuchar la misma palabra en lugares inesperados, de personas que no se conocen entre sí. No es coincidencia, es el cielo usando el lenguaje de la repetición para decirte: estoy aquí, te estoy hablando, presta atención. Es un código celestial personal, una confirmación de que no estás imaginando cosas, que hay una conversación en curso. El tercer signo es la conversación silenciada. Estás en una comida familiar, quizás un domingo, todo parece normal. Y entonces, tal vez tu hijo o tu hija, con toda la inocencia del mundo, te pregunta: «Papá, ¿cuándo vamos a poder mudarnos a esa casa más grande?» O «Mamá, ¿cuándo haremos ese viaje que prometiste?» Y de repente, el tenedor se detiene a medio camino de tu boca. Un silencio incómodo llena la habitación. Sientes el peso de todas las miradas sobre ti, porque no tienes una respuesta. Esa presión en el pecho, ese nudo en la garganta, no es una acusación, es el tercer signo. Dios está a punto de darte la visión para tu casa. Y sobre esa conversación en la mesa que se detuvo en seco, esa que reconociste ahora, ya he dejado el instrumento esperándote en el primer comentario fijado. Si necesitas irte antes del final, está allí. Pero quédate, porque el nombre hebreo de lo que está sucediendo contigo aún no ha sido dicho. Y antes de seguir con el cuarto y el quinto signo, una breve pausa. Y además de nuestra guía digital elegido, tienes aquí otra forma de fortalecer este mensaje que ha llegado a tu casa hoy y de hacer que llegue a cada vez más elegidos como tú. Nosotros no recibimos ni un céntimo por cada palabra que te entrego cada día aquí en el canal. Como una forma de que devuelvas algo de lo que recibes aquí, mantenemos un enlace de donación voluntaria abierto justo debajo del libro digital, en el primer comentario fijado. Cualquier valor que quepa en tu mano hoy, cualquier cantidad que tu corazón señale, eso es lo que sostiene nuestro canal. Eso es lo que hace que el próximo mensaje llegue a otra persona que lo necesita, exactamente como tú lo necesitaste. Te espero allí, elegido. Volviendo ahora al cuarto señal. Este es más íntimo. La nostalgia de una promesa pasada. De la nada, en medio de un día ordinario, un recuerdo repentino y vívido de una palabra que Dios te dio hace años. Una promesa que habías enterrado bajo capas de decepción y realismo. El enemigo quiere que veas ese recuerdo como la prueba de tu fracaso, como sal en la herida. Pero Dios lo trae a tu memoria como evidencia de que la fecha de cumplimiento se acerca. No es un recuerdo para atormentarte, es una notificación del cielo. Y el quinto signo es el hambre de profundidad, una insatisfacción repentina y profunda con los mensajes superficiales, con las predicaciones que suenan bien, pero no alimentan. Sientes un anhelo por algo más,
algo que realmente hable a tu espíritu, que te desafíe, que te equipe. Ese hambre no es descontento ni crítica. Es tu espíritu preparándose para el alimento sólido que Dios está a punto de servir. Tu paladar espiritual está cambiando porque estás a punto de sentarte en una nueva mesa. Estos 5 signos que acabas de reconocer, o al menos 3 de ellos, no son síntomas de un colapso. Son señales de un despertamiento. El enemigo quiere que los interpretes como ansiedad, estrés, fracaso, pero son las contracciones de un nuevo nacimiento espiritual. Y el nombre de lo que está despertando en ti está contenido en una única palabra hebrea. Antes de mostrarte el instrumento que Salomón dejó para el día común, necesito darte el nombre hebreo de lo que cargas, porque el instrumento solo tiene sentido después de que sepas el nombre. Y hay una palabra en hebreo que define exactamente el estado en que vives, una palabra que recontextualiza todo lo que acabo de describirte en los últimos minutos. Existe una palabra en el hebreo original que cambia todo lo que pensabas que sabías, y lo que viene ahora te va a explicar por qué todo ha sucedido en este orden. Y cargar ese nombre hebreo que aún no conoces, sin el instrumento para anclarlo en tu vida, es como recibir el mapa del tesoro sin la pala para cavar. No es teoría lo que necesitas, es un instrumento. El código de la sabiduría de Salomón es el instrumento que Salomón dejó para el Hijo de Dios, que necesita atravesar el día común sin perder lo que recibió en la intimidad. Cuando confundes la espera de Dios con el rechazo de Dios y cada día de silencio se siente como una puerta cerrada, necesitas el instrumento que te recuerda el propósito del velo de la ansiedad futura. Cuando llegas a casa y sientes que traes contigo la misma nube de incertidumbre, contagiando a tu familia con un peso que no es de ellos, necesitas el instrumento que ancla la paz primero en ti, para que luego se desborde. Cuando aceptas cualquier palabra o consejo, porque no tienes un ancla propia para tu futuro, y te dejas llevar por voces que no conocen tu llamado, necesitas el instrumento que calibra tu oído a la única voz que importa. Y si sientes en este momento que esto es exactamente lo que necesitas, antes incluso de que yo continúe, coloca tu pulgar ahora sobre el enlace en el primer comentario fijado. No hagas clic todavía, solo coloca el pulgar. Siente el peso de la decisión antes de tomar la decisión. Este guía no es un método para hacer más, es un instrumento para sostener más. No te entrena para el rendimiento, te cubre para la batalla, te muestra dónde el velo de la ansiedad futura está actuando, antes de que se convierta en una decisión equivocada. Interrumpe ese ciclo de parálisis antes de que se robe el próximo amanecer. Y el próximo amanecer de mañana llega antes de lo que parece, y viene con 2 sellos para tu hogar, no para tu rendimiento. El primer sello es el ritual del sueño del justo. Es un audio, no lo lees, te acuestas, y lo que llamabas insomnio, hoy lo llamarás vigilia no sellada. Y aprenderás a sellar la noche con el nombre correcto, en el orden correcto, con la voz correcta. El segundo sello es el despertar de la claridad, los 7 decretos de la mañana, 7 frases cortas, una para cada mañana de la semana, para que no te despiertes más sin identidad, para que atravieses la primera hora del día con la postura de quien ha sido enviado y no con la postura de quien ha sido atropellado. Y esa vacilación que estás sintiendo ahora, ese pensamiento de luego lo veo, no es duda. Es el velo de la ansiedad futura actuando dentro de ti en este preciso momento, empujándote a cerrar esta ventana. Reconoces este patrón. Es la hora de orar y el sueño llega. Es la hora de leer la palabra y el teléfono suena. La vacilación que sientes ahora es la confirmación de que estás exactamente en el punto donde ocurre el cambio. Y es precisamente por eso que existe lo que voy a decirte ahora. Tienes 7 días completos para usarlo y sentirlo. 7 días. Si en 7 días el instrumento no ha tocado lo que necesita ser tocado en ti, lo devuelves, sin preguntas, sin justificaciones. Y los 2 sellos, el ritual y los decretos, se quedan contigo incluso si lo devuelves. Son tuyos, sin condición. Pero necesito ser directo contigo.
El riesgo real no es gastar menos que un almuerzo del jueves en la panadería. El riesgo real es que llegue el próximo momento justo antes de dormir y tú sigas con las manos vacías. Ese es el riesgo que tiene rostro. Y es de ese rostro que necesito hablar contigo ahora. Y tal vez te estés preguntando ahora algunas preguntas que merecen respuesta antes de continuar. ¿Y si esto es solo otra falsa esperanza? Te entiendo, pero la diferencia es que esto no se basa en una emoción, sino en un instrumento. La esperanza que se desvanece es la que depende de tus sentimientos. La que perdura se ancla en una herramienta divina. ¿Cómo puede una guía digital ayudar en algo tan espiritual y personal? Porque no es solo una guía, es un código. Es la palabra de Dios organizada de una manera que se convierte en una llave en tu mano. No reemplaza tu relación con Dios, te da las herramientas para profundizarla en medio de la vida real. Ya he gastado dinero en cosas que no funcionaron. ¿Por qué esto sería diferente? Porque esto no te promete un resultado mágico. Te ofrece un instrumento de sabiduría para navegar tu proceso. Los otros te vendieron un destino. Esto te entrega una brújula para el viaje. Y aún así, si solo quieres la guía, ya es suficiente. Pero la casa completa viene con los tres. Una mujer de 38 años, profesional autónoma, a que sentía un peso constante en los hombros, como si llevara una carga invisible, empezó a usar el guía. En la primera semana, mientras leía una de las claves, sintió literalmente que algo se desprendía de su espalda. Me escribió una sola frase. Creía que era agotamiento. En realidad era combate. Un padre de 42 años, dueño de un pequeño negocio, que llevaba meses aplazando una decisión crucial por miedo a equivocarse, se sentía atrapado en una niebla de indecisión. Después de aplicar el decreto de la mañana por 7 días seguidos, tomó el teléfono un miércoles y cerró el trato. La frase que envió fue: llamaba prudencia a lo que era parálisis. Una abuela de 61 años, que sentía una tensión silenciosa cada vez que su familia se reunía, notó que las conversaciones sobre el futuro siempre terminaban en un silencio incómodo. En la segunda semana con el guía, durante el almuerzo del domingo, pudo hablar de sus esperanzas sin miedo, cambiando la atmósfera de la mesa. Ella escribió: mi silencio no protegía a nadie, solo posponía la paz. Tal vez dentro de 3 horas estés acostado en la cama de nuevo, viendo ese calendario con todas las páginas futuras en blanco, recordando que viste este video y aún así no extendiste la mano. Tal vez en el próximo amanecer de mañana, el velo de la ansiedad futura llegará y pensarás: yo sabía lo que era. Simplemente no tenía el instrumento en la mano. Tal vez recuerdes esa oportunidad pasada que perdiste por dudar y verás a otra persona recibir la bendición que creías que era para ti, sintiendo esa punzada de ¿qué hice mal? Y la erosión silenciosa de la esperanza continúa llegando, con el mismo despertador, con el mismo café, con la misma puerta abriéndose en el próximo amanecer. El enlace está en el primer comentario fijado para ti, no para todos, para ti. Quien necesita atravesar el próximo amanecer con el instrumento en la mano, hace clic ahora. Y cuando lo hagas, cuando abras ese enlace, no estás comprando un libro. Estás aceptando un instrumento que Salomón preparó para tu día común. Y lo que entenderás a continuación, cuando escuches la palabra hebrea que viene ahora, cambiará la forma en que lees todo lo que ha sucedido hasta aquí. Y antes de entregarte la próxima palabra que aún está por venir, porque aún viene y tiene peso, quiero recordarte una cosa: elegido. Como te dije antes, además del libro digital que está en el primer comentario fijado, está ese enlace de donación voluntaria abierto, justo debajo del libro. Seguimos sin recibir ni un céntimo por cada palabra que te entrego aquí cada día. Por eso existe este enlace, elegido, para que otra persona mañana encuentre exactamente esta palabra que te encontró a ti hoy. Cualquier cantidad que tu corazón señale. Cada gesto así sostiene nuestro canal y hace que el próximo mensaje llegue a quien lo necesita, exactamente como llegó a ti hoy. Y una cosa más antes de volver al mensaje, quiero que sepas lo siguiente. De vez en cuando aquí en nuestro canal
Grabo un video especial de honor, un video de agradecimiento con una palabra especial solo para reconocer a los elegidos que más han donado y a los que adquirieron el libro digital. Todos los que sostuvieron esta palabra conmigo merecen esa mención de gratitud por un acto tan generoso. Tú siembras aquí, el cielo te recuerda allá arriba, y yo te recuerdo aquí abajo. Te espero allí en el enlace de nuevo elegido. Y ahora finalmente, la palabra hebraica que cambiará todo. La palabra hebrea que define exactamente lo que está sucediendo contigo es moed. Pronuncia conmigo, moed. No significa simplemente tiempo, significa una cita divina, un tiempo o lugar señalado por Dios para un encuentro o evento específico. Es un punto preestablecido en el calendario del cielo. No es solo una traducción de diccionario, es una palabra que describe un estado, una postura, un llamado. El velo sobre tu futuro no es un vacío, es la antesala de un moed. Y cuando escuchas esta palabra la reconoces, porque ya estaba sucediendo dentro de ti, solo que no tenías el nombre. Y sobre esta palabra está escrito, en el Salmo 4, versículo 9, «En paz me acuesto y enseguida me duermo, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado». No es una promesa de un futuro pacífico, es una declaración de un estado presente. Quien puede decir esta frase con el alma deitada en paz no es quien se esfuerza por estar en paz, es quien entiende que está viviendo dentro de un moed, quien sabe que su vida, con todo su aparente caos, es una cita divina que no se va a cancelar. Nadie entendió el espacio entre la promesa y el cumplimiento como José. Él recibió un mapa de su futuro, un sueño profético, siendo apenas un joven. Vio a su familia inclinándose ante él. Tenía el destino en sus manos. Pero entre ese sueño y el trono, el espacio entre ambas cosas, hubo un pozo, esclavitud, una falsa acusación de la esposa de Potifar y una prisión donde fue olvidado. Cada paso que daba parecía alejarlo más de su moed, de su cita divina. El velo de la ansiedad futura debió ser casi insoportable para él. En ese pozo, en esa celda, José no tenía una guía digital, no tenía un audio de un ritual del sueño. Tuvo que aprender a la fuerza a interpretar el tiempo de Dios, a recordar el sueño cuando la realidad gritaba fracaso. Tuvo que aprender a vivir en el mientras tanto, aferrándose a la certeza de que su moed, su cita con el trono, no podía ser cancelada, solo pospuesta por la perspectiva humana. La sabiduría que aplicó en su día a día fue la fidelidad en lo pequeño, incluso cuando lo grande parecía imposible. Administró la casa de Potifar como si fuera suya. Administró la prisión como si fuera su reino. No esperaba a que llegara el trono para actuar como un rey. Él actuaba con la autoridad de la promesa en medio del proceso. Y la virada, el cambio, no llegó gradualmente. Llegó de repente. En una hora, pasó de ser un prisionero olvidado a ser el segundo hombre más poderoso de Egipto. Su moed no llegó cuando él se sintió listo. Llegó cuando el tiempo de Dios se cumplió. La fidelidad en la espera fue lo que lo mantuvo preparado. Y lo que José tuvo que aprender a través del dolor y la improvisación, tú puedes hacerlo con un instrumento, porque la clave es la misma. El instrumento que Salomón dejó registrado es el mismo que te está aguardando en el primer comentario fijado, para que no tengas que improvisar en medio de tu propia prisión. ¿Recuerdas la semilla de la que te hablé al principio de este video? Aquella que parecía muerta en el invierno. Ese moed que acabas de recibir es el nombre del invierno. No es la ausencia del jardinero, es la estación necesaria para que la raíz se profundice. Y el instrumento que Salomón dejó es la forma de que atravieses el invierno sin perder la semilla. Y ahora que tienes el nombre, necesito entregarte 3 cosas. Primero, un sumario simple de lo que ha sucedido hasta aquí. Después, el tipo de tu llamado. Y finalmente, 3 nombres que te acompañarán hasta el final del año. Vamos a empezar. Déjame detenerme por un minuto completo y poner todo lo que acabas de oír en palabras simples, sin poesía, sin metáfora, solo los hechos. Hecho 1. Existe un espíritu llamado el velador,
que crea un velo de ansiedad futura sobre tu vida. Hecho 2. Lo hace rebajando tu entendimiento del Moed, tu cita divina, para que parezca un retraso humano y no un tiempo señalado por Dios. Hecho 3. José, el personaje bíblico, fue casi consumido por esto mismo. Esto no es una teoría, es una narrativa de supervivencia espiritual. Hecho 4. Tu prudencia, esa voz que te dice que esperes un poco más, puede ser la sentencia que permite la erosión silenciosa de la esperanza, el ladrón que te roba el color de los días. Ahora, con eso dicho, vamos al tipo de tu llamado. Hay 3 tipos de llamado que están siendo puestos a prueba ahora mismo por el velador. Cada uno recibe un tipo específico de ataque, y tú eres uno de estos 3 tipos, y cuando nombre el tuyo, lo vas a reconocer en lo más profundo de tu ser. El primer tipo es el vigía. Eres tú si tu llamado es permanecer despierto y esperar la señal mientras otros duermen. El ataque contra ti es un cansancio profundo y una sensación paralizante de inutilidad. El enemigo te susurra que tu espera es en vano, que nada va a cambiar. Te sientes agotado no por lo que haces, sino por lo que esperas. Reconoces esa fatiga del alma. El segundo tipo es el pionero. Tu llamado es caminar hacia lo desconocido, abrir un camino para que otros lo sigan. El ataque contra ti es el miedo y una soledad abrumadora. El enemigo te aísla para hacerte creer que estás solo en esta jornada, que nadie entiende tu visión y que el riesgo es demasiado grande. Sientes el peso del futuro sobre tus hombros, sin nadie con quien compartir la carga. Sientes ese aislamiento. El tercer tipo es el ancla. Estás llamado a permanecer firme e inamovible en medio de la tormenta, siendo el punto de estabilidad para tu familia, tu ministerio o tu comunidad. El ataque contra ti es el desgaste constante y la tentación de soltarte. Sientes que estás sosteniendo todo y a todos, y que si te dejas llevar por un momento, todo se derrumbará. El enemigo quiere que confundas tu firmeza con rigidez y tu fuerza con agotamiento. ¿Reconoces ese peso de la responsabilidad? Estás sintiendo la intensidad de lo que está sucediendo ahora mismo. Ese apretón en el pecho que vino cuando hablé del primer tipo. Ese calor que subió por tu rostro cuando describí el tercero. Esto no es una señal de que algo está mal contigo. Es la señal de la capacidad que tienes de transformarte. La intensidad del ataque es directamente proporcional a la grandeza de tu cambio. Quien siente un ataque débil, tendrá un cambio débil. Quien siente un ataque fuerte está a las puertas de un cambio que sacudirá su historia. Y sobre tu tipo de llamado, el cielo ya había sellado 3 nombres de identidad sobre ti. 3 nombres que te van a sostener hasta el final de este año, dándole forma a tu propósito cuando el ciclo de la incertidumbre intente disolverte. El primer nombre es Vigía del Alba. Este eres tú, no el que vigila la noche, sino el que está llamado a ver el primer rayo de sol de la promesa. Operas desde la certeza de que el amanecer es una cita divina, un Moed, que no puede ser cancelado. Por eso el enemigo ataca tu capacidad de permanecer despierto en la quietud. Tú eres el vigía del alba que se mantiene firme en la oscuridad porque ya ha recibido la noticia del día que viene. El segundo nombre es portador del mapa divino. Este nombre te da autoridad. No eres el que conoce todo el camino, sino el que tiene la autoridad para dar el siguiente paso con confianza. Llevas en tu espíritu el fragmento del mapa que te fue confiado para esta estación. No necesitas ver el destino final, solo necesitas honrar el próximo paso indicado en el pergamino que solo tú puedes leer. El instrumento de Salomón es lo que te ayuda a descifrar ese mapa en el día a día. El tercer nombre es Ancla de la próxima estación. Este nombre es tu envío, tu misión. Por tu firmeza en la espera, te conviertes en el punto de referencia y seguridad para que otros puedan embarcarse en su propio viaje. Tu obediencia de hoy no es solo para ti. Estás anclando la fe para tu casa, para tus hijos, para la generación que viene detrás de ti.
Eres el punto firme que permite que otros barcos zarpen cuando llegue la próxima estación de Dios. La vulnerabilidad del vigía del alba es la tentación de ayudar a Dios, de intentar forzar el cumplimiento de la promesa en tu propio tiempo por miedo a que la promesa caduque. Es querer hacer que el sol salga un minuto antes, agotando tus propias fuerzas en el proceso. Y lo que Salomón dejó para que cubras esa vulnerabilidad no es un libro que lees, es un ritual que aplicas, es un ancla para el alma. El código de la sabiduría de Salomón está diseñado para sostenerte en esa vigilia, para que no confundas tu puesto de observación con una prisión de espera. El enlace del código está en el primer comentario fijado, junto con el ritual del sueño y los decretos de la mañana. Es el ancla para el ancla. Extiende tu mano ahora, no para recibir algo de mí, sino para tomar lo que ya te pertenece. Reconocer tu llamado sin el instrumento para sostenerlo es como un soldado que recibe su misión sin sus armas. Y hay 3 cosas más que necesitan ser dichas antes de que te envíe. Si uno de estos 3 nombres te golpeó más fuerte, si sentiste un reconocimiento profundo en tu espíritu, escribe el número aquí debajo en los comentarios. 1, 2 o 3. Que tu comentario sea un acto profético, un sello de tu identidad. Pero antes de enviarte, hay 3 tácticas específicas que el adversario usará contra los 3 nombres que acabo de entregarte. Y las usa no porque seas débil, sino porque estos nombres son poderosos. La primera táctica es la comparación con el tiempo de los otros. El enemigo te mostrará a personas que comenzaron su camino después que tú y que ya están cosechando frutos visibles. Usará sus testimonios no para inspirarte, sino para envenenarte con la pregunta: ¿por qué ellos sí y yo no? Querrá que midas tu MOED, tu cita divina, con el reloj de otro, para que te sientas atrasado en un calendario que no es el tuyo. La segunda táctica es la interpretación del silencio como rechazo. En el espacio entre tu sí interior y la manifestación exterior, habrá períodos de silencio. El enemigo tomará ese silencio y lo amplificará, susurrándote que Dios ha cambiado de opinión, que no escuchó tu oración o que no eres digno de la promesa. Su objetivo es hacer que la ausencia de evidencia se sienta como evidencia de ausencia. La tercera táctica es la desistencia a 24 horas de la virada. El enemigo conoce los ciclos espirituales. Sabe cuándo estás a punto de romper, a solo un día, a veces a solo una hora del cumplimiento. Y es en ese preciso intervalo, cuando estás más cansado y vulnerable, que lanzará su ataque más feroz. Usará todo tu agotamiento acumulado para convencerte de que te rindas, justo antes de que el sol salga. Pero para cada una de estas tácticas, Dios ya ha preparado un arma espiritual. Son 3. Contra la comparación tienes el decreto de singularidad de la travesía. Es el arma que te recuerda que tu mapa es único. Cuando sientas la tentación de mirar a los lados, declararás en voz alta: mi carrera no se mide con el cronómetro de otro. Mi MOED es personal e intransferible. Corro en mi propio carril, en el tiempo de Dios. Contra la interpretación del silencio como rechazo, tienes la memoria del altar. Es el arma que te hace volver al momento en que recibiste la promesa, al lugar donde el fuego cayó. Cuando el silencio se vuelva ensordecedor, volverás a ese altar en tu memoria y declararás: el Dios que prometió es fiel para cumplir. Su silencio no es ausencia, es preparación. Recuerdo el altar y me mantengo firme. Y contra la rendición en la víspera, tienes la resistencia del último segundo. Es el ancla que se aferra cuando la tormenta es más fuerte. Cuando sientas que no puedes más, activarás esta arma declarando: mi cansancio no es una señal para rendirme, es la prueba de que estoy cerca. Me planto en este último segundo, porque sé que mi redención se acerca. Y estas 3 armas por sí solas son un recordatorio, pero con un instrumento se convierten en una cobertura. Reconocer el ciclo del velo de la ansiedad futura sin tener el instrumento que Salomón dejó es recibir el diagnóstico sin el tratamiento. Es despertar frente al problema sin el remedio en la mesita de noche.
Y aún más, existen 4 llaves del tiempo, además de estas 3 que no puedo abrir aquí. No por falta de tiempo, sino por densidad. Cada una necesita su propia página, con la contraarma exacta. Y mientras yo no entrego estas 4 aquí, el velador las conoce todas. La guía las entrega. El código de la sabiduría de Salomón te está esperando. Es el instrumento para ti cuando estás a punto de conformarte con una vida menor a la que Dios te prometió. Es para ti cuando la voz de la lógica y de la gente realista a tu alrededor se vuelve más fuerte que la voz de Dios. Es para ti cuando miras a tus hijos y sientes el pánico de no saber qué futuro les vas a dejar. El reconocimiento sin el instrumento te deja donde siempre has estado, sabiendo el nombre de la enfermedad, pero sin la medicina en la mano. Y es por eso que existe un último obstáculo que necesita ser nombrado antes de que digas amén. Este último obstáculo es interno, es sutil, es el miedo a parecer malagradecido. Después de recibir una palabra tan fuerte, una identidad, una promesa, pedir algo más, incluso si es un instrumento, puede sentirse como ingratitud. El enemigo usará tu propio sentido de la reverencia en tu contra, susurrándote: ya has recibido suficiente. No pidas más, solo da gracias y espera. Pero la verdadera gratitud no es la pasividad. Es usar todas las herramientas que Dios provee para honrar la promesa que Él te dio. Pero antes de que te libere, hay un último punto que necesitas entender. Ahora, si me lo permites, quiero orar contigo. No una oración genérica, una oración de liberación en 4 capas. Cierra los ojos donde quiera que estés. Si es seguro hacerlo, cierra los ojos. Coloca tu mano derecha sobre tu pecho. Siente los latidos de tu corazón. Vamos a entrar. Padre, en el nombre de Jesús, yo vengo ante ti con este elegido, esta elegida, y primero te entregamos la vergüenza del cansancio, el agotamiento que se ha acumulado en los huesos, en el alma, la fatiga de esperar, de luchar, de intentar entender. Te entrego la carga que ha estado llevando en los hombros, la presión en el pecho, el peso que siente al despertar. Recíbelo ahora, Señor. Levanta este peso de su cuerpo y de su espíritu. Segundo, te entregamos la comparación, la tentación de mirar el calendario de otros, la cosecha de otros, el moed de otros. Y en este momento, tomamos una decisión. No vamos a retroceder. No nos rendiremos. No abandonaremos 24 horas antes del giro. Declaramos permanencia. Nos anclamos en nuestro puesto, en nuestro carril, en nuestra cita divina. El enemigo no robará nuestra víspera. Tercero, yo te libero ahora del miedo a parecer malagradecido. Esta es la corriente más sutil. El miedo de que al anhelar el instrumento, al dar el paso para romper el ciclo, estás diciendo a Dios que lo que Él ya hizo no fue suficiente. Es mentira. Tu anhelo por más de Dios es tu mayor acto de adoración. Es decir, Padre, valoro tanto lo que viene de ti que me niego a dejarlo en la sala de espera. Declara esto en voz baja ahora. Mi anhelo es mi adoración. Y finalmente, en el nombre de Jesús, rompemos toda palabra de descalificación, la voz que dice no eres suficiente, no estás listo, te falta, y en su lugar recibimos la calificación del cielo. Recibimos los 3 nombres que han sido sellados. Recibo ahora vigía del alba. Recibo ahora portador del mapa divino. Recibo ahora ancla de la próxima estación, no para ostentarlos, para recordarlos, para atravesar lo que viene con ellos en la boca, en la postura, en el pecho. Y antes de la voz que viene ahora, necesito que oigas esto. La intensidad de lo que has pasado no es prueba de que algo está mal contigo. Es la prueba de que eres exactamente quien siempre supiste que eras. Alguien que carga algo lo suficientemente grande como para que el enemigo quiera silenciarlo. No fuiste atacado por casualidad. Fuiste atacado precisamente donde tu identidad pretende manifestarse con más fuerza. Cuanto más pesado fue el ataque, más peligroso eres para el ciclo del adversario. La presión que sentiste no fue señal de debilidad, fue señal de proximidad. Proximidad al giro.
Si esto te golpea ahora, escribe aquí debajo: yo recibo la mirada. Y ahora escucha, no mi voz. Escucha la voz que estaba antes de la mía. Hijo mío, hija mía, creíste por un momento que te había perdido de vista. Yo conté las noches que despertaste a las 3 de la mañana. Yo vi el tenedor detenerse a medio camino en esa cena familiar. Yo sentí el peso en tu pecho cuando miraste ese calendario en blanco. Cada lágrima silenciosa, yo la recogí. Cada pregunta sin respuesta, yo la escuché como una oración. Yo nunca te perdí de vista. Nunca cerré tu asiento en mi mesa. La demora que sentiste no era mi distancia, era mi misericordia, dándole tiempo a tu corazón para fortalecerse, para poder soportar el peso de la bendición que está por llegar. Lo que tú llamabas parálisis, yo lo llamaba preparación. Lo que tú llamabas incertidumbre, yo lo llamaba el sagrado espacio entre la siembra y la cosecha. Lo que tú llamabas el velo de la ansiedad, yo lo llamaba el velo del templo, a punto de rasgarse para tu próximo nivel de acceso. Tu nombre está grabado en la palma de mis manos. Cada promesa que te hice tiene una fecha de cumplimiento, un moed en mi calendario eterno. La silla en mi mesa nunca estuvo en duda. La herencia nunca fue retenida. El único que dudó de tu lugar fuiste tú. Pero hoy, esa duda termina, y hay una voz que está hablando ahora mismo dentro de ti. Una voz que dice: esto no es para mí. Esto es para alguien con más fe, para alguien más digno. Necesito que escuches esto de mí ahora. Tienes permiso. Tienes permiso para recibir lo que no ganaste. Tienes permiso para ocupar la silla en la mesa sin tener que justificarlo. Tienes permiso para dejar morir la versión de ti que necesitaba sufrir para sentirse digna. Salomón no preparó este instrumento para los que ya están listos. Lo preparó para los que están cansados. Y quien está cansado eres tú, ahora. Ahora extiendo mi mano en dirección a tu casa y decreto una cobertura de sellamiento sobre todo lo que te pertenece. Sobre tu mesa, para que cada comida sea un acto de comunión y no de ansiedad, y que las conversaciones que allí ocurran sean sazonadas con la sabiduría de lo alto. Declaro cobertura sobre tus hijos y tu cónyuge, si los tienes. Que tu obediencia de esta noche se convierta en un manto de protección sobre ellos, que sientan cómo la atmósfera de tu casa cambia, cómo el peso se va y la levedad de la presencia de Dios entra. Y decreto cobertura sobre tu trabajo, sobre tus manos, sobre cada proyecto y oportunidad. Que el rasgar del velo que aprendiste aquí destrabe una claridad sin precedentes en tus decisiones. Que tu obediencia inmediata se convierta en tu mayor cualificación a los ojos de los hombres y a los ojos de Dios. Tú estás comprometido, tú estás comisionado, tú estás enviado, tú estás comprometido, tú estás comisionado, tú estás enviado, tú estás comprometido, tú estás comisionado, tú estás enviado. Antes de que te libere, quiero que camines conmigo hasta una habitación que aún no has visto con los ojos físicos. No fuerces nada, simplemente deja que la imagen llegue a ti. Hay una mesa larga, iluminada por una luz cuya fuente no puedes identificar. Hay personas sentadas a la mesa, algunas a las que amaste y otras que aún no conoces. Sus rostros te resultan familiares, como si fueran de tu propia casa, y hay una silla cerca de la cabecera que está vacía. Tiene la forma de tu cuerpo tallada en la madera. La madera te recuerda. Salomón está en la cabecera y no te está invitando a sentarte, te está esperando. No estás creando esta escena, la estás recordando. La silla siempre ha sido tuya. Solo faltabas tú. No digas amén todavía. Siéntate en esto por un momento. Siente el peso de lo que acaba de suceder. Ahora, puedes decir amén. Esa cena familiar que el padre mencionó, esa en la que el tenedor se detuvo, aún no ha terminado. Quiero que escuches una cosa antes de cerrar este video, porque hay una frase que el adversario va a susurrar en tu oído en las próximas 3 horas. Pero antes de la frase, hay algo que necesitas recibir.
Lo que fue sellado aquí ahora va a ser puesto a prueba en ese momento, justo antes de dormir. El código de la sabiduría de Salomón te está aguardando en el primer comentario fijado, con el ritual del sueño y los 7 decretos de la mañana. Por menos que un café con una galleta, porque un vigía del alba sin cobertura se pudre en la próxima noche de insomnio, y el adversario cuenta con esa noche. No es un gasto, es un instrumento. Y Salomón lo preparó para que atravieses lo que viene con la mano firme, no con la mano vacía, con una garantía de 7 días completos. El riesgo es nuestro, la decisión es tuya. Haz clic ahora, mientras el decreto aún está vivo en tu pecho. No mañana, no después de ducharte, porque quien lo deja para después lo deja para nunca, y el adversario ya lo sabe. En las próximas 3 horas, él hablará dentro de ti, no con voz fuerte. En secuencia, 5 frases cortas. Hoy estás demasiado cansado para esto. Mañana lo verás con más claridad. Quizás entendiste mal la promesa la primera vez. Si fuera de Dios, no sería tan difícil. Ya has esperado tanto, un día más no hace la diferencia. 5 olas. Intenta por 5 ángulos. En algunos cedes. Hoy, ahora, antes de que tu cabeza toque la almohada, no después. Hoy. Y Salomón te sostendrá. Y ahora, la última palabra de este vídeo. Y en la próxima palabra que traeré a este canal, te entregaré los 3 portales que el enemigo usa para intentar robar tu Meod, incluso después de que ha sido revelado. Quien escuchó esta palabra hoy necesita escuchar esa en secuencia, porque lo que viene ahora no es continuación, es profundización. Haz clic en el video que aparecerá en tu pantalla en pocos segundos, y todavía en este video, elegido, antes de sellar esta hora contigo, vuelvo por última vez a esta petición. Has caminado conmigo hasta aquí, has atravesado cada palabra, cada decreto, cada señal. Y si en algún momento de este mensaje sentiste que el cielo te tocó, sabes que este video no fue un accidente. El enlace de donación voluntaria continúa abierto en el primer comentario fijado, justo debajo del libro digital. No como un cobro, no como un intercambio, como la devolución del elegido al altar de donde salió la palabra. Cualquier cantidad que tu corazón señale, y el cielo ve cada gesto. El cielo ve, y el cielo lo multiplica sobre tu casa, sobre tus días, sobre lo que aún no sabes que está por llegar. Esta fue mi última petición. Te espero allí, elegido. Y cuando eso suceda, y va a suceder pronto, recordarás este momento. Y antes de que te vayas, piensa en una persona específica, no en muchas. Una, la persona cuyo nombre te vino a la mente ahora mismo. La persona que ha estado en silencio, fiel, sin ser vista. La persona cuya unción también ha atraído ataques que no tienen nombre. Alguien que ha estado llegando a casa con un peso que no le pertenece. Alguien que necesita el mismo sellado que acabas de recibir. Envíale este video. Está esperando que esta palabra llegue. Y cuando esa persona abra este video, necesitará lo que acabas de recibir, incluyendo el instrumento que Salomón dejó. Podría ser lo que abra también su ciclo. No es un favor que le haces, es un acto de servicio, y el cielo lo ve. Si has recibido esta palabra, comenta aquí abajo, amén recibido, y envía este video a esa persona específica que te vino a la mente. Está hecho. Lo que fue entregado aquí, fue entregado. No eres la misma persona que eras cuando le diste al play. Eres profundamente amado. Nunca fuiste olvidado. La silla es tuya. Y así queda sellado. El próximo amanecer puede esperar 10 segundos más.